Dice la línea de un himno: lo que Él nos quita o nos da es prueba del amor gloriosísimo de Jehová. Es fácil cantar lo que Él nos da, es prueba de su amor. Pero cuesta un poquito más cantar lo que Él nos quita, es prueba de su amor. Pensamos muchas veces que el amor es solo dar, pero a veces el amor implica quitar o no dar. Yo no sé si usted alguna vez el Señor le ha dicho no. Y no porque lo que usted quería hacer era malo, sino porque simple y sencillamente no era el plan de Dios para su vida. A veces nosotros estamos acostumbrados como nuestros hijos a que siempre les decimos que sí. Y cuando Dios nos dice no, hacemos pucheros y pataleamos. Pero a veces Dios dice no. Vamos a ir al capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y el tema de mi mensaje es simple y sencillo: cuando Dios dice no. Hemos dicho ya al entrar al estudio de este capítulo que este capítulo es una montaña en el Antiguo Testamento, que muchos, por pasar por alto este capítulo, interpretan mal muchas situaciones de los profetas. Si queremos entender a los profetas en su interpretación de la profecía, tenemos que arrancar del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y después del pacto que Dios hace con Abraham en el capítulo 12 de Génesis, hasta llegar al segundo libro de Samuel, capítulo 7, encontramos otro de los pactos hermosos. Tanto el de pacto de Abraham como el pacto davídico son pactos incondicionales. En medio va a estar el pacto mosaico. Y la diferencia con el pacto mosaico es que el pacto mosaico era condicional. La palabra clave en este pacto que Dios hace con David es la palabra casa. Porque David quería construirle una casa a Jehová. Y Jehová le dice: no, yo te voy a construir una casa a ti. Pero cuando Dios dice esto, no está pensando en una casa física. Dios le va a construir una familia a David. El juego de palabras en este pacto es interesante. David quiso construir casa y recibió que Dios le construyó y le edificó una casa, una familia, una descendencia. El pacto davídico tiene por lo menos 5 elementos claves. Primer elemento: David tendría un hijo que le sucedería en el trono y establecería su trono. Versículo 12 del capítulo 7: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno en tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Así que iba a tener un hijo, y Dios se compromete a establecer el reino de ese hijo. Número 2, ese hijo sería Salomón. Él edificaría el templo. Mire, el versículo 13 en su primera parte dice: él, ese hijo Salomón, edificará una casa para mi nombre. Número 3, el trono del reino salomónico se afirmaría para siempre.
La segunda parte del versículo 13 dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que este compromiso de que iba a haber ese trono, iba a ser establecido para siempre, y va más allá, al futuro, como veremos. Y el versículo 16, que sería el cuarto elemento: la casa, el reino y el trono de David serían estables eternamente. Miren lo que dice el versículo 16: tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por eso les decía, si queremos entender a los profetas, tenemos que partir de acá y del pacto abrahámico, porque son compromisos con Dios para el pueblo de Israel, muy claros. Y el quinto elemento: Israel sería plantado en su propia tierra para siempre. Según el versículo 10, tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios se compromete con darle una descendencia a David, y de esa descendencia iba a venir un rey que sería estable eternamente. ¿De quién estará hablando el Señor ahí? De Jesús, ese rey eterno. Dios confirmó su pacto con David en el Salmo 89, versículo 34 al 37. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Con esas palabras, David tenía que entender que de su descendencia vendría un rey más allá de lo normal. Y seguramente con la poca revelación que tenía David, que no tenía la que usted y yo tenemos el día de hoy, empezó a visualizar que seguramente de su descendencia vendría el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios. Un ejemplo de cómo los profetas basaron su profecía en este pacto lo encontramos en Jeremías 23:5. Dice: vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. Pero cuando seguimos nosotros leyendo la palabra de Dios, es todavía más completo y más hermoso. ¿Cómo empieza el primer versículo del Nuevo Testamento? ¿Cómo empieza? ¿Qué dice el primer versículo del Nuevo Testamento? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es importantísimo manejar estos dos pactos para no perderlos. El Mesías vino como cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vino en cumplimiento del pacto davídico. De su descendencia vendría ese rey, que sería rey por la eternidad. Pero para seguirnos deleitando en el Nuevo Testamento, basado en el pacto davídico, Pedro, en su primer discurso en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y su versículos 29 y 30, dice: hermanos,
Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Pedro está citando segundo libro de Samuel, capítulo 7. No lo dice con estas palabras, pero de eso es lo que habla este capítulo. Pedro está reconociendo que Jesucristo era esa descendencia que Dios le había prometido a David. Pablo, en su primer capítulo, su carta a los Romanos, capítulo 1 y versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Lo lindo es conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Es hermoso ver cómo juntamos. Cuando Pablo empieza esa salutación, él está conectando 2 de Samuel 7. Jesucristo, es del linaje de David, de ese rey que Dios prometió a David y que se ha hecho una realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo termina el Nuevo Testamento, con unas palabras pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y con ello Dios quiso hacer un compromiso, un pacto. Pero maravillas de maravillas, usted y yo somos parte de otro pacto, del nuevo pacto. Ese pacto fue ratificado y sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo usted para merecer las bendiciones del nuevo pacto? Bueno, tuvo que tomar una decisión, creer en Jesucristo. Pero de ahí, todas las bendiciones de ese pacto. Por eso es interesante estudiar los pactos en la palabra de Dios, porque nos aclaran el panorama. Pero vamos al capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Vamos a extraer algunas ideas ahí. Empieza el escritor diciéndonos en el versículo 1 del capítulo 7: aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor. Fueron de los pocos momentos que David disfrutó de quietud. Podemos decir que en este momento David tenía paz en el hogar. David tenía paz a nivel nacional. Y estaba disfrutando un momentito bien precioso. Y cuando estaba en esa situación, algo surgió en su corazón. Quiero hacer algo por Dios. Y seguramente se puso a pensar, ¿qué puedo hacer por Dios? Y alguien decía que se pudo haber imaginado un día que estaba un gran aguacero y ver cómo el arca de Jehová estaba en cortinas. Dijo, ya sé qué pasa. Le voy a hacer una casa a Jehová. Versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está
entre cortinas. A David le chocó, le molestó estar tan cómodo y que el arca que representaba la presencia de Dios estuviera en un rinconcito por allá entre cortinas. Yo estoy en una casa de cedro. Entonces David dice, ¿cómo es posible que yo estoy en una casa lujosa y el arca está entre cortinas? No puede seguir así. Necesito hacer algo. Natán, versículo 3, respondió al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán era el consejero de David, un profeta que Dios usó de una manera maravillosa para ayudar a David. Y David es el primero que llama y le cuenta la idea. ¿Y qué tenía de malo esa idea, hermanos? No había nada malo, era una idea estupenda. Posiblemente Natán dijo, bueno, ni a mí se me había ocurrido, rey, pero qué buena idea, ya es como está en tu corazón. Pero esa misma noche, versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar una casa en la que yo more. Los siervos de Dios, hermanos, no son infalibles. Los siervos de Dios cometemos errores. Y Natán cometió el error de no, antes de animar a David, no consultar con Dios. Y animó a David, pero esa misma noche Dios le dice: mira, no es así. Es una buena idea, es algo bueno, pero le vas a decir a David que él no va a construir. Crónicas nos da un relato paralelo de esto en el capítulo 17 del primer libro de Crónicas. En el versículo 4 dice: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa para que yo habite. Ahora imagínense cómo estaba Natán el otro día. No quería que amaneciera porque tenía que llevarle a David una respuesta que no era muy agradable. Pero Dios tomó en cuenta la actitud de David, porque en el deseo de David no había nada mezquino. No había nada que él fuera a recibir a cambio de hacer el templo. Ese es el problema nuestro a veces cuando nos presentan bonitos planes, bonitos proyectos, y la persona que lo presenta dirá, nosotros dice: ¿este qué va a ganar de esto? ¿Y qué va a obtener de lo que quiere ser? David no tenía nada de eso. Por eso Dios toma en cuenta el deseo de David y le responde de una manera hermosa. Porque aparte de la negativa que llevaba a Natán, le dice unas palabras interesantes. Mire versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. David, no se me ha olvidado de dónde te traje, y no se te tiene que olvidar de dónde estabas y dónde estás hoy. Y he estado contigo, dice el verso 9, donde quiera que has ido. He exterminado delante de ti a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que habite en él, y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como antes. En el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo Jehová
te hace saber que Él te edificará una casa. Mira lo que platicamos en la introducción. David quería hacer una casa. Le dice Dios, no, pero yo te voy a edificar una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Con la negativa, Dios le dice a David, bueno, no te acepto el proyecto, pero tengo algo especial para ti. Y es ese pacto, es ese compromiso que Dios hace con David, que al fin y al cabo fue mucho mejor que lo que David quería hacer para Dios. No es cuestión de pecado. Aquí no había problema de pecado. Simple y sencillamente Dios estaba cambiando la dirección de lo que David quería hacer. Y como hijos de Dios, hermanos, debemos estar abiertos a eso. Muchas veces nosotros pensamos que vamos por acá y vamos bien, pero Dios dice, mira, yo creo que es mejor que vayas aquí, y nos va a llevar donde está el plan de Dios para nuestra vida. No se trata, con Dios no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Él quiere para mi vida. Si nos vamos unos libros más atrás, qué gozo hubiera sido para Moisés haber entrado en la tierra prometida. Pero Moisés solo la pudo ver de lejos. Dios le dijo no. A David le va a decir no. Y muchas veces a nosotros nos va a decir no. Aunque el plan sea muy bonito. Así que Dios le dice a David, bueno, tú no vas a construir esa casa, pero yo te voy a construir esa casa. Y la oferta de Dios para David fue mejor que la oferta de David para Dios. Y podemos decir que fue mejor porque usted y yo somos beneficiarios de esa parte del pacto, porque de David vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nos ponemos un ratito en los caites de David, ¿cómo se pudo haber sentido David? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo se hubiera sentido usted? Pero David toma una actitud interesante. Tenemos que ir al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Para entender la razón por qué David no iba a construir. Pero recibí palabra de Jehová que decía, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Mira que te nacerá un hijo, el cual será hombre de paz. Pues yo le haré estar en paz con todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Si lo leyéramos en hebreo, fuera un juego de palabras. El cual será un hombre de Shalom. Y yo lo haré estar en Shalom con todos sus enemigos. Y su nombre será Shalom, que es hombre de paz. Y en sus días concederé Shalom y reposo a Israel. Y edificará una casa en mi nombre. Y será para mí un hijo, y yo seré para él un padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel. En el momentito David se quedó con la incertidumbre. Natán no le dice, solo le dice que no.
y le dice las bendiciones que va a recibir, el compromiso que Dios está haciendo con Dios. Dios no es así. Dios sabe cómo trabajar nuestros corazones. Dios nos va dando la dosis conforme la vamos necesitando. Y en el momentito solo le dice a David, tú no. David sabía que si Dios había dicho que no, era porque tenía algo mejor para él y tenía que esperar. No era un no arbitrario, un no dictatorial, era un no con propósito y con razón. Así que cuando Dios dice no, hermanos, no necesariamente es un rechazo. Puede ser simplemente que nos está redireccionando a algo bueno, para algo mejor para nuestra vida. Lo segundo es que, hermanos, no todos somos llamados a ser Cristo. David fue llamado para ser rey, para ser soldado, para ser un caudillo. Salomón fue llamado para construir el templo, para ser un hombre de ciencia. ¿Qué no quisiéramos hacer nosotros para Dios? Pero si Dios no me ha llamado a hacer eso, por más que yo haga berrinche y pataleo, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, hermano. Y disfrute lo que Dios le da a hacer. David aprendió esto. Pero regresando al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, miren lo que hace David. Con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedra preciosa y piedras de mármol en abundancia. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer otro hermano. ¿Qué vamos a hacer? David no iba a hacer el templo, pero se propuso conseguir todo el material necesario. Un comentarista decía, no se debería de llamar el templo de Salomón, sino el templo de David, porque Salomón solo lo construyó. Toda esa energía que David iba a aprovechar para construir y no pudo, ahora la aprovechó para juntar todos los elementos necesarios. ¿Cuánta falta hace eso? Bueno, como yo no lo voy a hacer, que miren qué es. Como yo no estoy en casa, que miren ellos que están. No, David no hizo eso. Bueno, como yo no voy a construir el templo, que mire Salomón lo que hace. No. Era tal la pasión por la casa de Dios que David se encargó de tener todo dispuesto allí para Salomón. Versículo 18 es, ¿cuál fue la reacción de David? Como les decía, este capítulo termina con una hermosa oración de David. Entonces entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. ¿Qué le dice esa frase que está repitiendo David? ¿Qué frase está repitiendo David? Señor Jehová, Adonai Yahweh. ¿Y cómo se coloca él? Como esclavo. Todas estas
estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Y aquí empieza a hablar del pueblo de Israel, empieza adorando a Dios, alabando a Dios, reconociendo la grandeza de Dios y su posición insignificante. Y ahora empieza a hablar de Israel. Porque Dios fue para rescatarlo como pueblo suyo, para ponerle nombre, para hacer cosas grandes a su favor y obras terribles en su tierra por amor de tu pueblo, el que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, eres su Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David se mantenga firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho esta revelación al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David expresa su humildad ante Dios. El virrey se somete ante el rey, ante el verdadero rey. Esa actitud de David es hermosa, y esa actitud la debiéramos de tener nosotros ante Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se haya acordado de nosotros? ¿Quién era yo para que Dios ahora me llame su hijo? No merecía tan grande honor. David reconoce: ¿quién es de mi casa para que tú te hayas dignado a edificar una dinastía que va a llegar hasta la eternidad? Seguramente ya David aquí empieza a visualizar el futuro, a ver que su nombre iba a llegar más allá. Y 3000 años después seguimos hablando de David. Y seguramente en la eternidad vamos a conocer a David y a saber más de David. La segunda reacción de David es adoración. Todas esas formas en que él se dirige a Dios. Subraya en su Biblia los nombres que utiliza David para Dios. Adonai Yahweh, Señor Jehová, Elohim Jehová, Dios, Yahweh Shabbaot, Dios de los ejércitos. Y no encontraba seguramente palabras David para expresar su adoración. Toda oración debe llevar siempre adoración. Siempre empezamos adorando a Dios. David empezó adorando a Dios. Es importantísimo que cuando nos dirigimos a Dios empecemos a adorar. Yo sé que hay veces que hay oraciones de emergencia, ¿no? Pero debemos de empezar siempre alabando a Dios, adorando a Dios, reconociendo quién es Dios, qué hace Dios. Y luego hagamos nuestra petición.
Y ya lo vamos a hacer humildemente porque ¿quién soy yo? Yo no le puedo reclamar a Dios. Yo no le puedo exigir a Dios. Yo no le puedo retorcer el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero. Cuando empiezo adorando a Dios me pongo en la actitud correcta de humildad. David termina su oración adorando a Dios. Así que mis amados hermanos, cuando Dios dice no, significa que tiene algo mejor para nosotros. Cuando Dios dice no, es que tiene algo mejor para nosotros. Y mi mejor reacción cuando Dios dice no es ser humilde. El Señor a algunos les dice que sí y a algunos les dice que no. Pero en cualquier caso, sea cual sea la respuesta, sabemos que la respuesta de Dios siempre tendrá un propósito, una razón. Si usted tiene algo en oración y Dios le ha dicho que no, espere lo mejor de Dios. Va a venir algo que usted ni se imaginaba ni pensaba. O simple y sencillamente le va a redireccionar su vida. Porque si le da esto, usted no va a poder disfrutar de esto. Entonces lo que Dios hace mejor, eso no es para ti. Eso es para alguien más. Y si a ese alguien más le ha dicho no en otras cosas. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene hijos preferidos. Para Él todos somos iguales. Y lo hermoso del Dios que nosotros servimos es que es un Dios de planes personales. Dios sabe lo que es mejor para mi vida, para tu vida. Lo que Él espera es que nos sometamos a lo que Él quiere. Que estemos dispuestos a recibir lo que Él quiere en nuestras vidas. Nuestro buen Dios y nuestro buen Padre, en esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia para alabar y bendecir tu nombre, para reconocer la grandeza de ese Dios al cual nosotros servimos. Ese Dios grande, maravilloso, que no logramos entender ni comprender, que tiene planes personales para cada uno de nosotros, que tiene planes como iglesia. ¿Alguna vez, Señor, nos has dicho que no? Otras veces nos has dicho sí. Y otras veces nos has dicho, espérate, no es un momento. Pero sea cual sea la respuesta, nosotros sabemos que tú tienes algo mejor para nosotros. Gracias por la vida de David, que 3000 años después podemos seguir sacando enseñanzas para nuestra vida. Ese hombre que fue conforme a tu corazón, tuvo ese sueño hermoso de hacerte una casa y tú le dijiste no. Y le diste las razones por qué no. Pero él tomó la actitud correcta, juntando todo el material que sería necesario para la construcción de esa casa, aunque él no la vio, aunque él no la disfrutó. Señor, ayúdanos a recibir los no que tú nos das a nuestra vida. Y gracias por los sí. Muchas gracias, oh Dios, por tu palabra. Ayúdanos a seguir reflexionando y meditando en ella. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.